Ya va mis mocos. ¿Cómo que tus mocos? Ya estoy grabando. Corte. No, corte qué, ya estoy grabando. ¿De Te dije, ya verdad? estoy grabando. Ajá, ya empecé a grabar. Por favor. No te voy a doxear, voy a decir atún. No voy a decir tu nombre. O digo tu nombre. Gracias. No, prefiero que me digas a ti. Ajá. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es los hermanos Menéndez. Pero ya va. Escúchame algo. No como exposición, lo estamos conversando. Deja los nervios. Conversando. Lo paso. Ajá. Pero lo Lo primero. inspiro. Conversó como si fuera una exposición. No, pero no. Conversa. No es posición. O como dicen aquí en Chile, disertación. Okay. Escúchame, mira. ¿Por qué, por ejemplo, los hermanos Menéndez y no cualquier otro caso? ¿Por qué te gustó eso? Porque tú viste la serie y yo no. Ah, bueno, la serie la vi porque me apareció en la principal de Netflix. Ajá. Y siempre veo las series de asesinos y de estudios de la mente criminal. Y esta es dirigida por el mismo de Dahmer, o sea, De es como Dahmer. una secuela que, claro, no siento que debe calificar como monstruos, porque siento que lo de Dahmer fue mucho más, no sé si llamarlo profundo, más extenso, más... Yo creo que perfectamente calza con Monstruo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cuántos mató? Dahmer. Ajá. Dahmer sí calza con monstruos. Me refiero a los hermanos Menéndez. Pero ya va, escúchame algo. Mataron a sus padres. Sí, pero Ajá. Es algo relativamente común. Por algo está tipificado en las leyes. Relativamente Parricidio. común. Yo sé lo que es el parricidio, pero no es común. De hecho, por algo tiene la pena máxima. Si no me equivoco, incluso en Venezuela Claro. tiene la misma pena matar al presidente que matar a tu papá. No recuerdo. Estoy casi seguro que sí. Claro, o sea, no hablo de El magnicidio Como y parricidio eso, creo ¿no? que tienen el mismo... pena. Pero a lo que me refiero es que es más común ver a hijos que asesinan a padres que a personas que hacen lo que hizo Dahmer. De todo este tema de hacer los zombies, tal, de... ¿Sabes? No se ve tan común asesinos como Dahmer. En Claro. comparación con niños mimados que asesinan a sus padres. Los motivos. Hubo uno me que mató a sus atrapó. padres por Wi-Fi. En Estados Unidos. Niños malcriados que asesinan a sus padres. O sea, que la vaina es el deporte de hoy en día, dices tú. No. No, qué feo. No, pero escúchame. Oye, amiguitos, en el cole, ¿cuántos quieren asesinar? A mí algo que sí no me cuadra mucho, pero nada, y es lo de... Netflix lo hizo con Dahmer y lo está haciendo con los Menéndez. Y es que te romantiza a un asesino. O sea, te lo hace ver incluso como a veces sentir empatía. Y no hablo nada más de Monstruos, que es esta serie. Ya en Netflix, por ejemplo, ¿tú te viste 13 razones del por qué? No, ¿No te la viste? esa no es de ficción. O sea, sí es de ficción, pero no es ciencia ficción, por ejemplo. O sea, ficción tipo que es una historia inventada y ya. Por eso es que prefiero las historias más reales. Pero, o sea, ya va, es que esto lo Pero... puedes llevar muy real porque estamos hablando de que, mira, te voy a hacer un resumen súper corto. Una chica que se suicidó dejó 13 cintas, o sea, de estas de audio de antes, las que echabas para atrás con un bolígrafo. Te dejó 13 cintas y... De cassette. De cassette, literalmente, dejó 13 cassettes y los puso para que... Y con el nombre de cada persona que ella considera que fue partícipe en que ella se suicidara. El protagonista se llama Clyde y él deja la última cinta porque la última cinta es para él. Mientras todo el mundo escuchó todas las cintas en una noche, él tardó 13 capítulos en escuchar cinta por cinta el fastidioso. Y en vez de escuchar todo de una, cuando le dio la gana. El punto de esta vaina es que, y a mí me interesó mucho, pero mucho, incluso más que esta, fue porque la primera vez que te vi como romantizaban a un asesino y lo que hacían era lo siguiente.
Había uno que era como el villano en la primera, que él vio a la chama. Y él tuvo series no, como algunos eventos similares donde o vio o estuvo tan cerca de la violación que no llamarlo violación es estúpido. Y este tipo, en la tercera o cuarta temporada, él es el protagonista. Y es él entendiendo que lo que hizo estuvo mal, porque cuando lo hacía dentro de él, eso para él se podía hacer, era como algo que normal, no tenía consecuencias. Después entendió las consecuencias y toda la temporada fue él intentando remediarlo, siendo bueno con las personas, ayudando, pero lo que hizo en todas las demás temporadas era como que no te vamos a dejar actuar normal, o sea, tú no eres normal ya. Y él era, voy a intentar ayudar, intentaba pedir perdón, todo, nadie le quería aceptar el perdón. Y toda la temporada fue brutal porque... ¿Cómo? Intentaba rectificar su situación, su conducta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Te romantiza un violador. Luego está You, que You no te miento, es una de mis favoritas. ¿Tú te viste You? No me vi la última temporada, pero sí, es una cosa... Ajá, y Joe Goldberg, ¿qué es? Un tipo, un loco, asesino, psicópata, acosador, y lo romantizan. Ahora te están haciendo lo mismo. Sí. De hecho, esto sí me vas a decir tú porque yo no me terminé de ver toda la serie porque me molestó. Los Menéndez los hacen ver como inocentes. En la última, o sea... Hablando no solamente de la serie, sino de lo que ocurrió en la vida real, porque lo leí. En el primer juicio quería su abogada alegar esa una especie de legítima defensa, obviamente desde otro aspecto, pero para explicártelo así, por el hecho de que su papá los abusó, su mamá lo permitía. Su mamá también como que los agredía de alguna u otra forma emocional y psicológicamente hablando. Entonces querían como verlos tipo víctima de que ellos realmente se defendieron porque tenían miedo de que sus padres los mataran. Eso en el primer juicio. En el segundo ya no, o sea, intentaron crear una defensa donde no enfocaran el abuso sexual, pero solamente uno de ellos podía subir a declarar porque otro había cometido muchos errores. Y bueno, pues... ¿Cuál era que había cometido errores? ¿El que estaba calvo o el que no? Lyle. Sí. Es que de verdad no los distingo porque son que sí, Kyle y Lyle, ¿no? Lyle y Eric. Y Eric, los confundí. El punto es que yo me leí el juicio, no vi la serie en sí. Ajá. No, pero ellos estaban como muy disgustados con Netflix porque por ejemplo, ese factor de hacer o de intentar dejar ver a Eric como homosexual, lo desmintió. De hecho, el chamo se casó como que fue en el año 98 y sigue casado con la misma chica. Creo que los dos están casados con mujeres, ¿no? Sí, al final el otro tuvo divorcio, pero ahí se dejó calvo, pues. Okay. El punto es que cuando yo te digo que, por ejemplo, a mí me apasiona el estudio de la mente criminal es porque yo creo que no hay, o sea, no hay acción sin reacción. Y si bien está mal de que fue súper extremo y todo eso, hubo algo que los motivó. Entonces, decían que era mentira. De hecho, en la serie se ve como el fiscal quiere hacerlos ver como mentirosos en cuanto al abuso de sus padres, cosa que es muy real, de que se les juzgó de que ellos estaban mintiendo en cuanto a eso, a pesar de que su familia dio declaraciones de que la prima que vivió en su casa sí dijo que, creo que fue Lyle el que llegó a su habitación en una oportunidad y le dijo como que, ay, mi papá me está tocando, mi papá tal, eso es normal. Y ella se lo comentó a la mamá de los chamos y la mamá como que no, son inventos de él y tal. Y luego ni siquiera dejaban que el chamo se acostara con la prima porque él tenía miedo de dormir en su habitación siendo un niño de 8 años. Entonces, a pesar de eso, la gente como que decía que era mentira. Y en el 2021, si no me equivoco, lo leí, lo que pasa es que son muchas fechas, uno de los ex integrantes de Menudo
dio declaraciones de que el papá de estos chamos le abusó sexualmente. Y por eso decidieron no apelar, Sí, de hecho creo que hay un documental que se sino... llama Menéndez y Menudo, algo así. Ajá, exacto. No lo he visto. No, yo tampoco, pero Quiero de verlo. hecho, Porque ya va, pero hay una cosa que no me cuadra. O sea, si bien yo estoy de acuerdo contigo, por este caso yo no creo que todos los criminales sean porque algo los motivó o por algo de niños. Pero te soy sincero, es tipo, no para mí niños, pero pero, ¿sabes? Vamos a todavía, decir, a mí, que se han porque, estudiado, siempre hay una reacción. Siempre hay algo que los incita a eso. pero yo lo Tú no pongo sales a así. la calle y dices de que Supongamos vas a que tú matar a estás en tu... una relación con alguien. Esa persona, una relación, pero no hablo de relación nada más sentimental, hablo de relación, puede ser familia. Esa persona puede no importarle las cosas lo mismo que a ti. Y estamos hablando de que, por ejemplo, a ti te puede dar mucha importancia la familia y a otra persona no. Por ejemplo, yo soy desapegado emocionalmente a muchas cosas y poco a poco con el tiempo me he ido apegando más a mi familia. Pero estamos hablando de que como nacen personas muy apegadas a su familia, nacen personas que su familia para ellos son X, son nada. Entonces no creo que todo tenga que ver siempre a traumas de niño, que es a lo que alegan siempre, que es lo que estaban alegando ellos. Cosa que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que de repente investigaste más, ellos nunca pudieron probar el abuso de sus padres. Claro, porque esa da como pruebas. O sea, el abuso que ellos vivieron eh, es complicado cuando ya tiene uno 18 y otro 21, porque Allá se nos luego, olvidó ajá, mencionar, sí, tú pues, eres abogado, pues tampoco es como que estás hablando estupideces y ya sin saber, pues por eso esa parte falta mencionarla. Ajá. ah, Entonces, no he estudiado criminalística ni nada así, sino que, bueno, porque me gusta la teoría y eso, pues, ejercerlo, pero ajá, X. Es muy complejo a esa edad determinar que fuiste abusado desde los 8 años y claro. estamos hablando de que eso fue en los años 90, 91, donde, bueno, eres gay y ya, ¿sabes? No, y de No, hecho sé que no hubo hay un casos. estudio. Y sé de algunos incluso donde, por ejemplo, lo más que se puede llegar es tipo que hagan un perfil psicológico y digan, sí, tiene algunos indicios de que pudo ser abusado, pero más nada, o sea, no, porque por ejemplo, si le hacen un examen y tiene defloraciones anales, que es lo que se busca realmente, pueden ser recientes como pueden ser de hace años y puede ser que la persona sea bisexual, por ejemplo. Es más, de hecho, él está casado con mujer, capaz es bisexual, por ejemplo. Y el fiscal, al menos en la serie, eh, hizo mención de algo así, como de que bueno, de que era y tal, y así se Para esa hizo, bueno, palabra, pero si voy a subirlo a YouTube, ¿por qué usas esa palabra? perdón. Es que lo dice así en la serie, entonces Dale, y está... así me lo van a decir a mí con un baneo en el canal, ¿oíste? Brutal. Bueno, le pones ahí una musiquita. Ajá. Ujú, ujú. Entonces, Ajá, entonces que el tipo era mariscal de bueno, campo. decía eso, pues, de que querían alegar de que por homosexual y tal, y del amigo. Ok. O sea, básicamente Pero ya va, lo pero que usaban esa querían... palabra. O sea, literalmente le decían así mariscal en su cara en juicio. Bueno, en la serie, sí, me imagino que sí, porque son tan rudos en esa época con el tema de... Bueno, tenían la cámara de gas, no creo que sí, porque yo no vi la serie, pero sí vi partes de la serie y vi que no los amenazaban, pero era como que tenemos que evitar esto porque está la cámara de gas. Sí. Pero, o sea, no les doy la razón de asesinar a sus padres. De hecho, hay una parte textual en la serie que también leí de que sí fue cierto, de que Eric le dice como que me arrepiento de que hayamos llegado a este punto, me arrepiento de todo, pero bueno, o sea, es como que lo que tenemos ahora y tenemos que tratar de luchar por lo que tenemos El ahora. tipo O sea, ya como ellos con querían 50 años después de la condena, y no, me arrepiento. no, eso ¿O es fue antes? en el proceso del segundo juicio. Ah, ok. Fue en el proceso del Porque el segundo primero lo juicio. anularon, ¿no? Porque no se llegó como a ningún El acuerdo, primero ni lo ninguna anularon porque sentencia, ni nada. se quedaron como decir en empate. Y la abogada de ellos, sí leí también que fue cierto, de que ella dijo que ellos eran, cuando ella pidió que ellos fueran a la misma cárcel, y al final no se lo Ajá. concedieron, porque por el Intento de fuga escape. que tuvieron y tal, así. El intento más estúpido de fuga que alguna vez alguien ha planeado. Pero sí. Y realmente ni siquiera fue el intento de fuga porque fue algo, digamos, escrito.
Pero yo fueron tenía incursiones. una pregunta que te quería hacer porque yo vi la vaina y supuestamente lo que los llevó a perder credibilidad a un principio fue que cuando sus padres ya estaban muertos, se dedicaron 6 meses a despilfarrar, pero a despilfarrar de forma estúpida. Ahora, si bien yo no estoy de acuerdo en humanizarlos porque no se ha probado ningún abuso como para decir su papá es un abusador sexual, pero suponiendo en ese caso 2000 cosas que se podían hacer y es que no, es que ni siquiera es que matarlos nada más, es que luego vi lo que le hicieron a la mamá y no la dejaron irreconocible. No sé si de repente de verdad había una rabia de fondo, pero lo que veo es lo siguiente, ¿ese despilfarro tú crees que fue venganza o quiero disfrutar la plata ahora? Fue madurez. ¿No crees O que haya sido por sea, venganza? Me voy a gastar toda la plata de estos despilfarro desgraciados. fue. No lo veo como algo de venganza porque igual ellos eran herederos. Esa parte que colocan en la serie del testamento de que Lyle como que se mete a la caja fuerte y tiene un momento a solas, esa parte hasta donde he leído no ha pasado. Que fue una de las cosas que ellos también les enojó, porque ellos Eso pasa están en en la este serie. proceso ahora. En la serie pasa, no sé si pasa en la vida real, que no creo porque no tiene mucho sentido de que dejen que esté a solas con la caja fuerte, Claro. donde estaba el testamento y tal. O sea, yo creo que esa parte sí, bueno, no sé. La cosa es que ellos en la actualidad sí tuvieron como quejas hacia la serie, porque como te comenté, pues están en este trámite o en este proceso de solicitar nuevamente, pues, Ujú. no sé si quieren libertad condicional, no sé qué es realmente lo que están pidiendo, pero por el caso del chico de Menudo. Entonces, claro, esto les da pie a decir, oye, si abusó de este chico, de la misma manera como ellos narraron en aquella época que abusaba de ellos, Ujú. es algo que te sustenta una credibilidad, o al menos yo lo veo así. Ahora, ¿tú Porque, oye, que crees, tú digas, crees que, por ejemplo, si eso fue verdad y abusaron, deberían quedar impunes al matarlos? no impunes, pero Naguará ya tienen más de 30 presos. Pudieran tener libertad condicional porque han tenido buena conducta, no han dado indicios jamás de ser violentos, de nada así dentro de la cárcel, pues. Incluso ha sido lo contrario, ellos han cambiado el rumbo, o sea, como que ahora son artistas y pintan y han hecho cuestiones de reparación dentro de las cárceles donde han estado, O sea, porque tú en dices el tipo que ya pueden 2018 ser reinsertados en la sí que sociedad, los pues. juntaron. Yo diría que sí. ¿Y tú crees en dicha reinserción en la Bueno, sociedad? En general. sí, depende. Mm. Porque obviamente un es más complejo. Hace rato leí justamente que creo que una canciller de Italia está solicitando la castración para violadores y pedófilos. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, yo diría que en el caso de ellos, ¿por qué no intentarlo? Porque al final ellos mataron a sus padres porque digamos que tenían razones, que si fueron por niños mimados, tal, todavía gozan de fortuna, todavía tienen 5 millones de dólares a favor, Pero que ya, y seguramente ahora pueden lo otro comprarlo. es lo siguiente. Y no, hay algo que no me. Como que no me cuadra, que es porque, por ejemplo, si estaba pasando eso, ellos pudieron simplemente fugarse. Y tenían los medios. Dicen, mm, sí, no, porque Eric intentó muchas veces, digamos, huir, que llegaba como que a casa de los tíos, tal, Ujú. y no. Es que en ese punto, yo sí digo que vamos a ser sinceros. Tu papá era un hombre de mucha influencia, era un hombre de mucho dinero. Ay, ¿por qué no llamaste a la policía? ¿Tú crees que con la influencia que tenía ese señor y el dinero que tenía la policía les iba a prestar atención? ¿Sabes? Vamos a ser sinceros. En esa época. Quizás Bueno, pero es que ahorita es un también poquito está más la. Pero creíble. también está que Quizás que ahorita muchas dicen, veces la bueno, gente vamos a hacer los supone. exámenes. Yo considero que muchas veces la gente supone y es, él tiene influencia, tiene plata, Sí, ¿a quién llamo? Pero ni siquiera lo intentaste. Mínimo, creo que pudiste pero darle un intento no antes lo de sé. figurarle la cara a tu Y madre, pues. ojo, lo de la mamá sí fue demasiado rudo. Pero fíjate el caso del payaso, de este John Gacy. No, Por ese caso no tener lo una buena conozco. imagen social, bueno,
un payaso Pero, que también abusaba de niños, bueno, adolescentes, varones. ujú. Por tener una imagen aceptable socialmente, no les creían a sus víctimas. Y luego pasaba lo peor y tal, o sea. Y luego también hay un caso así de una anciana con el esposo que también tenían temas así, eh, de donde mataban y la sociedad, ay, es una anciana, no es letal. En aquella Y época, o la sea, te vieja hablo haciendo de lo que que le daba la gana por allí. de cómo era No, en aquella época. A ver, quizás en la actualidad, bueno, vuelvo y ya va, ahí repito, sí te doy un punto y no hay me sorprendió. letal. Fue con lo de Dahmer, por ejemplo, cuando se le escapó la persona que estaba ya como un zombie y se la devolvieron como, no, no, sí, tranquilo. Aquí está, se la traemos. La misma policía se lo llevó para que lo mataran. Ahora, lo que sí me he dado Porque era cuenta, un... y no sé si te ha pasado por la mente, ¿por qué todas esas personas que hacen esos actos con niños siempre es con niños varones? O sea, no siempre, pues, pero casi siempre que uno No, se entera te has dado cuenta que siempre son niños varones. Nunca es niñas. O sea, no nunca, pues, pero hablo de de que bueno, no sí sé hay por qué. casos donde son, hay Sí, casos no, y donde son tengo niños, entendido pero que sí hay, pero casi claro, todos los que son famosos es con niños es varones. De hecho, incluso que, el de Garavito. es que en ese momento, o sea, porque estamos hablando de que son casos de los años 80 los años 90 el ser homosexual era casi un delito. Entonces, era también difícil conseguir. Esto habla de ese factor de que eran chamos reprimidos, eran chamos Ujú. tal, que usaban de niños o de adolescentes por esa razón. Hay un estudio que demuestra que el porcentaje mayor de los se inician a sus 14 años aproximadamente, o sea, en la fase de adolescencia y siempre buscan a menores porque los pueden manejar. O sea, buscas a un niño porque tienes más fuerza que ese niño. No es necesariamente, o sea, si es niña, si es niño, o sea, para ellos es indiferente, pero buscan varones también por el patrón del abuso. Abusan y siguen abusando, ¿sabes? Como que ese patrón de que, bueno, yo tenía 8 años cuando fui abusado, ahora tengo 14 y ahora yo puedo abusar. Que si te O pones sea, la a típica ver, del bully, pues, por ejemplo, eh, pero llevado como a mayor contexto. y en esta serie lo ves, el primer abusado fue Lyle, que fue el mayor, Y él Lyle abusó, hijo, o él sea, incluso abusó del hermano, ¿no? y él empezó a usar del hermano y hacía con el hermano lo mismo que hacía su papá. Entonces, claro, te habla de un patrón, ¿ves? Que la cosa es que, bueno, quedó todo en casa porque luego como que no pasó con otras personas ni nada, o sea, o hasta donde Y menos mal que no se salió de sabe, ahí pues. tampoco porque pudo haber sido peor, pues. O sea, de verdad si pudieron... Porque si hubiesen seguido la misma línea que el papá en vez de matarlos o algo así, en teoría sí, suponiendo que el papá de verdad abusó, pues, porque también esa es la otra cosa, sigue sin probarse. Yo sí Pero, creo. pero en teoría, Bueno, si eso sucedió, ellos pudieron haberse vuelto abusadores también. Fácil. Y tenían sí, dinero, es que bueno, contactos. entre ellos pasó porque Lyle lo hizo con Eric. Lo que pasa es que Eric fue el que sufrió más daño, digamos, a nivel psicológico, porque no solamente se lo hacía a su hermano, sino que luego se lo hacía a su papá. Y luego por eso es que él era como tan vulnerable, aparte de eso, de que siempre creció con ese tema de que eres patético, de qué tal. Y él lo menciona en la serie, no sé si en la Ya, vida Eric real fue también fue al que así. incluso lo expulsaron, ¿no? Que después se lo llevó como a hacer como una especie de No, pasantía en administración. no, ese es el mayor. El mayor tuvo más oportunidades con su papá que el menor. Ok. Este, y, y bueno, Eric dice que él siempre, o en la serie, que él siempre era como que la sombra de Lyle, porque a Lyle sí lo querían. De hecho, cuando Lyle le dijo a su padre que parara, su padre paró, pero con Eric nunca paró. Eric testifica que incluso una semana antes del asesinato de los padres, su padre le abusó. Hay personas que dicen que ya a ese punto no le creen porque ya él tenía 18 años, pero estamos hablando de que no solamente era su papá que posiblemente tenía más fuerza que él, sino que ya era una costumbre. Entonces, dentro de las cosas que él narraba, él decía que había un sexo suave y estaba el otro que era, digamos, sexo duro, pues, que era el que le lastimaba y eso.
Ok. pero posiblemente ya para ese punto ya él estaba acostumbrado. Pero es que sí, igual ya va, a mí estaba- no me vengas con el factor de la edad porque yo creo que parte también de una base muy fácil. Por ejemplo, yo tenía 18 años, mi papá hablaba y se hacía lo que él decía en la casa. Así de sencillo. Bueno, tú lo sabes porque tienes un papá que es, Exactamente. digamos, fuerte, ¿ves? Y tú sabes que tú teniendo 18 años o quizás ahorita que tienes 26, tu papá dice algo y todavía tú dices, ok, Claro, o sea, ya no al para mí su punto en el opinión que vale nosotros. muchísimo más, o incluso luego que pide, yo busco incluso de complacerlo en ese aspecto, de repente no, quiero que vayamos al ok, ya de repente a esta edad de que uno ya forma su familia, todo el tema, ya uno pasa a hacer ese rol un pelo, pero cuando yo tenía 18, que todavía estamos en la universidad, era, se hace esto y se hace esto porque yo soy papá y ya, o sea, no, ni siquiera es como, por ejemplo, yo he visto padres que No, incluso ahora es como que mi hijo quiere tal cosa, vamos a explicarle el por qué. No se puede, o sea, el por qué sí. no. A mí no, eso era no y ya. Y en Y este caso me imagino que el papá era 20 veces peor, pero porque de repente se trataba ya, suponía, aquí estamos asumiendo obviamente el caso en que sí pasó el abuso, porque tú sabes que yo en eso soy medio tajante, yo no, o sea, no quiero pensar sí o sí porque no hay evidencia de nada, no tienen forma de comprobarlo y creo que también tuvieron, siempre creo que hay una responsabilidad en las víctimas porque todo el mundo dice, no, que la víctima es responsable. No, la víctima también siempre tiene, suele tener, no siempre, pero suele tener oportunidades de lograr algo, de evidenciarlo, de protegerse y a veces por miedo no lo hacen. Entonces cuando tú ignoras esa responsabilidad también pierdes la tenían parte de fotos, protegerte. ellos tenían fotos y las presentaron, solo que decían que no eran lo suficientemente agravantes, Claro, no los agarraron pero así, sí sino más como, como un medio íntimo. Pero o sea, qué feo. a lo que yo voy es, tienes testimonios de Ujú, familiares, ujú. tienes el testimonio de la propia prima que vivía con ellos en verano, de que sí, hubo otra persona también que testificó que era cierto que quien se Uno de ellos le duchaba había con las confesado al niñas. amigo, algo así. Creo que había un amigo al que creo que el mayor le había Eh, confesado. El mayor es Lyle, Lyle, ¿cierto? Lyle le había confesado a un amigo, algo Lyle, así. Lyle también. Y hacía tiempo de eso, de que empezaron la universidad. Entonces, porque el amigo también se lo confesó, de que su papá tal. Entonces, claro, que luego vas al punto de que, bueno, hay maneras de solucionarlo, no matando a tus padres, pero Sí, a lo no mejor todo esa el fue la mundo única manera que se les justifica. ocurrió en el momento. Lastimosamente, porque como que ya Y pasó, bueno, pues. lastimosamente sí fue muy fuerte todo, pero el que más disparó fue Lyle. Sí estaba como más Más resentido. súper llenito de odio, pues. El otro fue como más, a pesar de que el otro aparentemente fue el de la idea, Lyle fue el que actuó más. La cosa es que de verdad, por dinero no lo sé. No sé si los mataron por dinero, porque al final, así el papá haya dicho que los sacaba de la herencia, ellos tenían como hacer dinero. Que bueno, que a lo mejor a los 18 y a los 21 años no piensas eso porque viene de ser rico de cuna, de tener todo lo que quieres, Sí, en de lo que que papi haya deja de ese proveer, ya no carro. sé qué hacer. Literal. Entonces puede ser, pero decir que por eso los mataron, no lo sé. O sea, yo sí creo que tuvo que haber sido algo así, o sea, no, no capricho. Y ahora, ¿te No parece que o sea, este caso fue lo suficientemente fuerte como para que fuera la segunda temporada de la de Monstruos? eso sí, no, A mí tampoco, o sea, no es por no, nada, pero no. eh, Lo siento mucho y el parricidio es horrible y hacerle lo que le hicieron a la mamá es horrible, pero lo que hizo Dahmer para mí fue una vaina mierda. Mierda. Y de hecho, Dahmer, Dahmer sí me parecía es mi segunda serie interesante favorita. porque aparte de ser un asesino en serie, era, no sé si llegó a violar como tal a las personas vivas, porque sé que, bueno, Sí, sí. no deberíamos ni usar esa palabra, bendito YouTube, pero si llegó a hacerle eso a las personas vivas, no sé si, no recuerdo que lo haya hecho, pero sé que a los cadáveres sí se lo hacía. Entonces, incluso a los Y sí lo hacía, cráneos. pero los drogaba para Y él no se poder drogaba. dominarlo. Dahmer también, pero no a ese punto. Ya. De hecho, cuando él se le escapa a la víctima, si mal no recuerdo, fue por eso, porque él abusó un poco de su sustancia. Pero claro, o sea, vuelvo y repito,
el estudio de la mente criminal es algo que a mí me asombra mucho. Dahmer venía roto desde que era un niño. Y lo O peor sea, es que él lo no que sufrió ni un cuarto de él los hizo abusos que de fue repente, no sé, intentar. sufrieron los Menéndez, por así decirlo. Porque a él no lo Él, abusaron, no lo golpearon fue ni un nada. abuso diferente. Fue como que los padres eran ausentes, ¿no? Sí, claro, bueno, eran padres que se peleaban, eran padres que sí, lo abandonaron. O sea, lo abandonaron de niño y luego lo volvieron a abandonar, ¿sabes? Y fue rudo. Y a mí lo que me impresiona de Dahmer es cómo él trasladó su hobby de niño, el hobby La que él tenía taxidermia. de niño, que era la taxidermia, a ahora lo va a hacer en humanos. Es como, No, y lo peor de ¿sabes? todo, no lo peor, a mí lo que me sorprendió fue que al final, o sea, cuando normalmente son psicópatas, bueno, ya sociópata, porque ya llega como un punto exagerado, suelen buscar la forma de salvarse. Por ejemplo, Ted Bundy decía, no, fue el contenido adulto lo que me puso así, lo que reveló, lo que en verdad, ¿sabes? En cambio, Dahmer fue como que no le echen la culpa a mis padres, no fue culpa de ellos. Yo hice esto sabiendo de todo lo que hice, yo tengo que pagar por esto y todo el tema y ya no metan a mis padres porque ellos no tienen nada que ver. Y Ted Bundy, te lo iba a decir hace un rato, que él realmente no tenía motivos, porque él realmente no fue maltratado. O sea, hay asesinos como Kemper, que wow, ojo, tampoco justifico que haya cortado la cabeza de su madre y se haya masturbado Ey, wow, pero, wow, wow, controla el lenguaje, por favor. bueno, disculpa, pero Ted Bundy fue aún más macabro. No, lo peor es que lo O peor bueno, no, lo único que menos se salva es que incluso a la mujer nunca la golpeó. Creo que sí llegó a gritarle, pero nunca la golpeó, nunca le hizo nada en ese aspecto de lo que hacía. Y con las otras mujeres era el diablo. O sea, el tipo era el diablo. y luego veías que se casó con la otra y tuvo hijos. Eso no lo colocan en la película, pero en las grabaciones de Ted Bundy, que Netflix muy buena, te lo exponen. Yo quiero ver las grabaciones del caso de los Menéndez porque me parece muy atrapante. O sea, hay demasiado contenido ahí sabiendo de que el psicólogo los grabó. Bueno, que es otra cosa, como Uno de ellos los nunca psicólogos se les confesaron. volteó, ¿no? Como que dijo que ellos lo habían engañado, que todo era mentira, supuestamente. ¿O me equivoco? El psicólogo no que era mentira, sino que no hay grabaciones donde ellos narren el delito que papá hizo sobre ellos. Ujú. Entonces dicen, ay, que si eso hubiese sido cierto porque ellos no contaron eso al psicólogo. Ah, no, Pero hay sí. que tomar en cuenta de que en el momento cuando ellos iban al psicólogo, iban como familia y el papá les dominaba. Y ojo, yo conocí a una chica hace muchos años cuando yo era adolescente y ella vivía esto. Ellos iban al psicólogo como familia por órdenes del colegio de ella y de su hermana, pero el papá les prohibía hablar de lo que sucedía en casa, les prohibía decir que él golpeaba a la mamá, les prohibía decir que él les golpeaba a ella. Yo no sé si ellas llegaron a tener algún tipo de abuso, no lo sé, pero a mí me sorprendía porque ella decía, no, a mí me da miedo hablar y que luego mi papá me mate. Lo decía siendo una adolescente. Entonces, digamos, yo conozco este caso que en su momento fue cercano. Si lo ves con esos ojos a estos chicos que también iban en ese momento a sesiones donde estaba su papá, ¿cómo van a decir que mi papá me hace daño? De hecho, No tiene sentido. yo una vez, bueno, la vez que fui al psicólogo que te comenté, que al final yo no soy mucho de esa vaina y ahí lo dejé. Hubo una sola cosa que sí me hizo sentido y que fue que cuando fui al psicólogo fue por esta situación donde no era solo yo. Y el psicólogo me dijo, ¿por qué viniste solo tú? Y yo, no, porque yo creo que no sé, que esto me puede ayudar y todo el tema. Y me dijo, eso es clave. Y me parece bien que lo hayas hecho. No era una pregunta como si era equivocado o no. De hecho, cuando tú vas al psicólogo, la idea es que vayas tú. Incluso psicólogos de pareja, psicólogos de familia. Hay sesiones que puedes hacerlo en conjunto, pero las sesiones normalmente tienen que ser personales porque el psicólogo tiene que centrarte en ti, en qué es lo que te afecta a ti, qué es lo que te está pasando a ti, trabajar contigo. De repente ya cuando trabaja contigo,
pueden pasar a temas en grupo. Porque, por ejemplo, supongamos que tú estás yendo al psicólogo porque, no sé, estás teniendo problemas en casa. No sé, lo mismo que le pasó a esta chica del colegio. Y si esos problemas en casa son originados por alguien efectivamente en la casa y no de repente eres tú que tienes algún desorden hormonal, lo que sea, químico, lo que sea, sino que, por ejemplo, no sé, tu papá te golpea, tu mamá te trata como la mierda, todo el tema. Si te ponen una sesión con esas personas que vas a trabajar, si estás con personas con las que no quieres estar en ese momento, que te hacen sentir mal, que te maltratan, que todo el tema, entonces la idea es que sea personal. Y cuando solventas los temas más inmediatos o con esa persona, ahí puedes trabajar en grupo. Porque entonces de repente, si el papá es un abusador, la vas a estar juntando con un abusador y en el espacio que se supone que es seguro la estás obligando a estar con esa persona. No sirve para nada. Entonces, a lo mejor eso les pasó a ellos. Yo no sé si ellos llegaron a tener sesiones privadas con psicólogos, pero si eran familiares era estúpido. O sea, era Sí, ilógico. pero cuando son menores de edad no pueden ir solos, hasta donde tengo entendido. Pero no hay psicólogos infantiles. No, O bueno, capaz en esa época uno no pero sabe. no sé. Hasta donde tengo entendido, solo, no. O están con cámara o grabaciones o algo, que el lugar seguro sea aún más seguro. Pero bueno, estamos hablando también, como dije, de los años 80. No sé, francamente, aunque está muy fea la cosa, yo no diría que Perpetua así, si realmente vivieron tanto infierno en casa. Y al final, o sea, tampoco diría, ay, sean libres y vamos a aplaudir lo que hicieron, porque no, o sea, Ajá, pero está el otro tema. ¿Y si los sueltan y luego van y cometen delitos? bueno, que cuánto no ha pasado. Es que incluso en la misma serie lo colocan de otro caso, no recuerdo, OG, si no me equivoco, OJ, no recuerdo, que también y el hombre estaba libre. Y la misma abogada tuvo un caso donde un muchacho ahorcó a su novia y le dieron como 3 años y medio. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿dónde está la ley? El caso de Charles Manson, a mí me da mu- mucha, ¿cómo decirte? Lástima, porque al final estos muchachitos también fueron víctimas, los que mataron a la mujer, y ellos tienen cadena perpetua porque consideran que no son personas mentalmente estables y que pueden volver a caer en enredos de ese tipo. O Y sea, no así quedan como, como en una especie de psiquiátrico. no, ellos quedaron en cárcel. Y hasta donde sé, porque honestamente no volví a leer sobre el tema, estaban allí. Ya. O sea, y es triste porque luego fueron, o sea, Charles Manson me parece de las mentes criminales más astutas, que él no buscó a cualquiera, no buscó adolescentes cualquiera, él Déjame buscar buscó ese para ver porque creo que me adolescentes, suena, creo que sé cuál es en específico. Era un tipo de pelo largo, ¿verdad? el de, sí, el de los 7 adolescentes que asesinaron a una mujer embarazada. Él buscó 7 adolescentes con Ah, futuro, o Charles Manson. sea, 7 adolescentes de Charles Manson, Miles Manson. Manson, eso. Sí, no, ya sé cuál es este. No, pero este tipo también sí estaba Este, medio loco porque yo llegué a ver entrevistas de él y el claro, tipo... pero no hablo de él, hablo de lo que él hizo con los muchachos, Ah, ya, ya, ya. que ya viven los muchachos. O sea, hablo de los 7 chicos que fueron partícipes de eso. Ujú. Que es triste porque, vuelvo y repito, eran niños que tenían un futuro prometedor. Creo que uno había entrado a Harvard. O sea, cosas que tú dices, wow, no eligió a 3 pepes de ahí de la calle que eran vaguitos, que no querían hacer nada, ¿sabes? No, eligió a niños con prestigio Ok. para engatusarlos, manipularlos y hacer lo que él quería que hicieran. Entonces, es triste porque luego dices, bueno, no, ¿cómo esta gente va a estar en la sociedad si fue tan mentalmente débil? Pero ¿cuántas personas no están No, en bueno, la eso sociedad? te lo Y no encargo. necesariamente, o sea, a lo que yo me refiero es, bueno, está bien, no los dejes libres por ahí, corre como el viento, tira al blanco, no, o sea,
pero al menos libertad condicional, hazle seguimiento. Claro, que estén bajo presentación, por lo menos. Sí, psicólogos, psiquiatras que estén allí al tanto.